En esta parte está especificando todos los detalles de la obra, nominalmente lo que se hizo en ese entonces, para poner a funcionar esa primera casa. Es como una recapitulación y entonces el 740 empieza diciendo: Asimismo hizo Hirán fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Hashem, 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. La hizo Hiram, y al final de la lectura nos vamos a dar cuenta de que la hizo Salomón, y eso es importante porque sucede lo mismo que con Moisés y Bezalel y Aholiab. Dios fue el que se le manifestó a Moisés y le dio sabiduría a Aholiab y a Bezalel para hacer toda la obra, para concretar, pero toda la visión y el cuidado lo tenía Moisés. Aquí vemos que Salomón recibió la visión que Dios quería. Capiteles, Gulá, tazón. Esa es la misma palabra que apareció allá en los 2 olivos en la visión de Zacarías. Dice que de los 2 olivos había unos tubos conectados a una gulá, y de un tazón donde emanaba iba a dar el aceite, y de la gulá sale el aceite. Para la menorá. Salomón recibió la visión de Dios de cómo debía de ser el templo, así como lo hizo con Moisés en el tabernáculo. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas. Un mar con 12 bueyes debajo del mar. Mar era el lavatorio. Y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Hashem, de cobre labrado. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en Ha-Adamá, ciudad entre Sucot y Tzaretán. Ha-Adamá, ciudad llamada Adam, que fue la primera ciudad que Jacob entró. Y luego el tabernáculo del Señor se dirigió en la ciudad de Shilo, donde estuvo en principio el tabernáculo. Todo el tiempo el tabernáculo estuvo en Shilo. Todo el tiempo que veamos el tabernáculo, la tienda, en la tierra de Israel, se encontró allí. Si los hijos de Israel salieron al 1300 y Salomón está edificando esta casa en el 940-980, pasaron 200 años aproximadamente. Aquí hay un dato que nos pone a pensar que dice que a los 480 años de haber salido de los hijos de Israel de la tierra de Egipto fue que se edificó la casa. El Señor reinó en el tiempo de Saúl en la ciudad de Hebrón, hasta que el rey David unificó las tribus, unió la fortaleza de David que es en Sión. El rey Salomón mandó a fundir el cobre donde se llama la llanura del Jordán. Y no inquirió Salomón el peso del cobre de todos los utensilios, por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Hashem, un altar de oro, y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes del rostro. 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha, y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores que eran de la menorá, las lámparas y tenazas de oro. En el tabernáculo había una sola menorá, y aquí Salomón mandó a poner 10, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. ¿Cuál derecha y cuál izquierda? Resulta que el tabernáculo, recuerden que miraba hacia el oriente. Cuando dice hacia la derecha es el norte y a la izquierda es el sur. Y este lenguaje nos va a ayudar a entender cuando se habla del norte, cuando hablan los profetas, y lo que es la derecha y lo que es la izquierda, lo que es el cielo, lo que es el infierno. Por eso,
Hemos hablado que la diestra es la majestad de los cielos y tiene que ver con el norte, y el norte tiene que ver con lo que está escondido, porque el juego de palabras que hay con Tzafón es norte y Tzafón es escondido. Es decir, que la vista que está viendo el escritor es desde el oriente, y eso nos tiene que ayudar a nosotros mucho a la hora de leer la escritura, desde qué óptica está leyendo o escribiendo el relato. Porque ahí dice a la derecha y a la izquierda, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde queda la derecha y hacia dónde queda la izquierda? La óptica del relator está poniendo de frente al templo desde el oriente. Y desde el oriente 5 al norte y 5 al sur. Mira frente al oriente. Quedaría el norte a la derecha y el sur a la izquierda. Queden antes de, como visto desde los cielos, desde la eternidad. ¿Por qué el oriente connota con la eternidad? Como esta palabra queden significa lo que antes de, porque resulta que allí sale primero el sol, porque oriente en hebreo se dice mizraj, raíz saraj, que significa resplandecer. Oriente, punto cardinal, desde donde resplandece el sol. Entonces, como ya resplandece primero allá, también se llama Kedem. Es el mismo lenguaje que te dice que el escritor, aquí que está mirando esto desde el Kedem, desde la eternidad. Si esa palabra es la que sale en Miqueas 5, de ti saldrá el que es el Moshel en Israel. Esas salidas son del Kedem, desde la eternidad, desde aquello que es antes de todo, antes de que el mundo existiese. La gloria que tenía yo desde el principio, antes de que el mundo fuese. Sus salidas son desde el Kedem, desde los días del Olam, desde el tiempo que no se puede contar, que está escondido. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios, de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar Kodesh HaKodashim, y lo de las puertas del palacio. Kodesh HaKodashim, santidad de las santidades, Dios mismo. El lugar como tal donde está el Kodesh HaKodashim se puede llamar Debir, un lugar del dominio, uno de los nombres del lugar santísimo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Hashem, y metió Salomón las cosas sagradas de David su padre, había dedicado plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Hashem. Ahí terminó esa descripción de cómo había quedado esa obra, y ahora viene lo estremecedor aquí. Aquí nos va a dar unos datos interesantes y geográficos de manufactura, quienes participaron. ¿Qué se hizo? Y esto se parece mucho a los encargos de la Parashá, de quienes estaban encargados de unas cosas o de otras, y que tenían que participar para ser instruidos en todo ese manejo, y en todos esos utensilios e implementaciones. Pero también la palabra se llama Bayaquel, que significa y congregó. La palabra Cajal tiene como sinónimo una palabra tardía, Knesset, que es asamblea implícitamente de gente libre, habilitada, y también en arameo se llama Kenishta. Cajal fue traducido por eclesía y sinagogue. Así que sinagoga e iglesia son sinónimos, solo en la mente del español. Son dos sitios diametralmente opuestos. En el lenguaje popular se le llamó sinagoga al templo judío e iglesia al templo cristiano, cuando etimológicamente fue un sinónimo y no se refiere al templo, se refiere a la asamblea, a la congregación, a la gente. Cajal, de aquí sale el verbo hikhil, y esto tiene una connotación muy profunda, porque si sabemos que Cajal es una asamblea de gente libre que ha sido liberada de la esclavitud, luego entonces, cuando dice aquí en el verso, Moisés proclamó, Bayaquel.
a toda la asamblea libre de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Hashem ha mandado que sean hechas. Vayakel es la forma Vayectol del verbo. Hikhil es la conjugación del verbo Vayakel. Lo que está diciendo aquí que Moisés, investido por Dios, está proclamando lo que equivaldría aquí libertad a los cautivos. Quiere decir que el pueblo iba a ser verdaderamente libre o formalmente libre cuando estuviese primero el tabernáculo de Dios con los hombres, o sea que Moisés no convocó antes de que el tabernáculo se hubiese terminado. Siempre se convocó después, y Salomón está haciendo lo mismo. Aquí termina la obra todos los detalles, y entonces ahora sí se puede Vayakel. Ahora sí se podía formalizar, proclamar que la asamblea fuera libre, porque ya tenían la presencia de Dios ahí, y se parece mucho a cuando Mashiach dijo: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y con toda razón dijo: alguien mayor que el templo está aquí. Si el templo no está, no hay libertad. Y eso lo enseñó Dios a través de la tienda con Moisés. Y lo enseñó luego con el templo de Salomón. Y luego, con toda razón, Mashiach dice que ya vino alguien mayor que el templo. Hoy, si no tienes a Mashiach, si no está haciendo tabernáculo en ti, en tu vida, no eres libre. Entonces Salomón proclamó asamblea libre a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Hashem de la ciudad de David, la cual es Sión. Tienes que tener el anhelo profundo, en la conciencia profunda de que si Dios no está allí como el tabernáculo haciendo morada dentro de ti, no eres libre. Y eso entonces tú lo vas a percibir en la manera o en la medida en que seas señor de tus sentidos, que tengas dominio sobre tus concupiscencias sobre la carne, porque eso solo es posible con el poder de Dios. Como cuando Mashiach dijo: os traeré hacia mí mismo. ¿Cómo te va a traer siendo esclavo? No, la única forma, como dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuál santidad? ¿La que tú quieres inventar o la que Dios impregna? Porque Él es la santidad de las santidades. Entonces, solo cuando la santidad de las santidades te impregna, te va a traer hacia Él mismo, y ahí es donde tú vas a ser verdaderamente libre. Si la santidad de las santidades no ha llegado dentro de ti todavía, estás en un mundo ilusorio, así que por eso dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Etanim, lluvias torrenciales, también se le llamó Tishrei, es nombre babilónico. La fiesta Sukkot. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes y levantaron el arca. Y llevaron el arca de Hashem y la tienda de la cita y todos los utensilios de la santidad que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni enumerar. Y los sacerdotes metieron el arca del testamento de Hashem en el Debir, en el santuario de la casa, hacia el lugar Kodesh HaKodashim, debajo de las alas de los querubines. Debir, sitio de dominio de la casa, santuario Beit Mikdash, casa de santificación.
porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima, y sacaron las varas, de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, junto en el Debir, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. Y así quedaron hasta este día, el día que se escribió este libro. Y según se dice, este libro lo escribió el profeta Samuel, y estamos hablando aquí de la época del 900, año 1000, cuando se está escribiendo esto en la época del rey Salomón en el 904. En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de la piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Hashem cortó Brit con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Hashem, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Hashem había llenado la casa de Hashem. La nube era símbolo de su gloria, la gloria de algo, es lo que está bajo el dominio de ese algo. La gloria del sol son los planetas que tiene alrededor, la gloria de la tierra sería la luna, y la gloria de Hashem, el pueblo de Israel y toda su creación. Por eso 19 dice, los cielos narran la gloria de Dios y la obra de sus manos la declara el firmamento. Recuerden que Dios le dijo a Abraham, así será tu descendencia. O sea que más allá de ser el cielo y la expansión de la gloria de Dios, es aquello con lo que se comparó. Por eso te dice en otra parte, Israel es mi gloria. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. La casa, el templo, el cuerpo. Entonces dijo Salomón, Hashem ha dicho que él habitará con Arafel. Arafel. Las palabras que terminan en hebreo indican diminutivo, algo pequeño. En este caso, como Carmel, viene de Keren más el, viña pequeña. En este caso, la raíz Oref o Araf significa sobre todo la parte de la nuca. Hashem dijo que habitaría en Arafel. Si tú vas a la práctica, el Arafel se le llamó entonces a ese rocío de la mañana, a esa neblina. La neblina que había en la mañana no te da visibilidad, está allí, te tapa la visibilidad, pero los traductores la han traducido como densa oscuridad. Está diciendo que es esa que te cubre la visibilidad, como que te cubre la nuca y como que te ha llegado y no te deja avanzar, como cuando tienes el agua al cuello, pero en general se le llama arafel a la neblina. Es una construcción antigua. El diminutivo tiene una forma de describir a esta palabra como una forma cariñosa, porque en hebreo no hay diminutivos. Esa es una forma muy primitiva. Acuérdense que nuestro Señor dijo, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras existencias, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Por eso está hablando de Arafel, normalmente se entiende como la neblina, pero no es en vano que aquí diga que Hashem habitaría con Arafel. Habíamos dicho que si Dios no está, no hay libertad. Ahora está diciendo aquí el rey Salomón que Hashem habitaría con Arafel, no dice en Arafel. Significa que vas a tener un yugo pequeño en el cuello, y como él dijo, llevad mi yugo, que mi yugo es fácil. Entonces lo que aquí ocurre es que esta palabra es polisémica. La primera connotación que debemos de entender es la de yugo pequeño, neblina de la mañana. También se le comparó con el maná, rocío de la mañana. La libertad implica llevar un yugo ligero. En ese momento histórico en Israel, era la enseñanza de los sabios. Se decía que se había recibido el yugo de los cielos
significaba y equivale a recibir el yugo del reino de los cielos, y no era otra cosa más que haber reconocido y confesado el Shema Israel, tecnicismo del siglo I. Malhut Hashamayim, reino de los cielos, Yehoshua Hamashiach, el Shema, implica practicarlo. No se puede decir que Hashem habita dentro de mí sin Arafel. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites por tiempo indefinido. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo: Bendito sea Hashem, Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano llenó diciendo: Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Hashem, Dios de Israel. Pero Hashem dijo a David mi padre: Cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa para mi nombre. Y Hashem ha cumplido su palabra que había dicho. Porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Hashem había dicho, y he edificado la casa para el nombre de Hashem, Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en el cual está el testamento de Hashem, que él hizo con nuestros padres, cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego puso Salomón delante del altar de Hashem, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos a los cielos. Hashem es Ejad, y con el nombre de la salvación que se ha presentado como Yehoshua Hamashiach.